comisiones médicas, esto por ahí es harto hablado, no quiero ser reiterativo, ni de alguna manera cansarlos, porque ya comisiones médicas, para los abogados que ejercen hace tiempo y se dedican a accidentes, enfermedades profesionales, ya comisiones médicas ya un latiguillo ya que lo tienen de alguna manera manejado. Pero bueno, vale hacer una pequeña reseña en cuanto a decir de que estas comisiones médicas en realidad fueron creadas originariamente para el sistema integrado de jubilaciones y pensiones. O sea, no estaba pensado para las aseguradoras de riesgo de trabajo originariamente, sino para las administradoras de fondos de jubilaciones de pensiones, la FJP, la 24241, en los trámites atinentes a los retiros transitorios por invalidez. Básicamente, lo que prevé aún inclusive el nuevo régimen del sistema integrado previsional argentino. Esto de la 24241, de esta especie de competencia, aún subsiste en comisiones médicas, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente, comisión médica se formó así. ¿Y cómo se formó? Por 3 médicos, ¿sí? Que fueron seleccionados a través de un concurso público de oposición de antecedentes, con profesionales técnicos, administrativos, en fin. Esto evolucionó, ¿sí? De alguna manera, cuando surge en el año 95 la 24557, donde el artículo 21 hace referencia a cuáles son las competencias específicas en sí, ¿sí? La naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, el carácter y grado de incapacidad, el contenido, alcance de las prestaciones de especies. Los procedimientos refieren que son gratuitos para el damnificado, incluyendo traslado y estudio complementario. Y en uno de los puntos refiere que en lo que respecta a la determinación de la naturaleza laboral del accidente, siempre que al iniciarse el trámite queda planteada una divergencia, es decir, una controversia sobre ese aspecto, se deberá requerir la comisión médica un dictamen. ¿Sí? El dictamen era el dictamen jurídico previo. Es ahí donde de alguna manera la ley, ¿sí? A través del decreto número 1278, introduce la figura sutil de lo que va a ser el abogado dictaminante, de lo que va a ser el secretario técnico letrado. ¿Sí? Le va a dar la pata jurídica a comisiones médicas. Tal es así que en el año 2015, ya la figura del secretario técnico letrado ya había sido de alguna manera consolidado, de hecho ya estábamos trabajando para esa época, pero se plasmó ahí a través del decreto 1475 competencias específicas referidas a comisiones médicas. Respecto a cómo debe determinarse la incapacidad laboral permanente, los casos previstos por el apartado 2 del artículo 20 de la 24557, que es el abandono de tratamiento, puntualmente, es uno de los trámites que inicia la aseguradora cuando el trabajador, ¿sí?, se resiste a las prestaciones que le otorga la aseguradora, y cuando exista también divergencia con relación a la situación de incapacidad laboral temporaria o la incapacidad laboral permanente. También cuando la comisión médica entienda que es pertinente el otorgamiento de un nuevo periodo transitorio. Esto ya está dejado de lado porque esto corresponde a la 2673, la cual preveía un periodo transitorio y otro de incapacidad temporaria. Se podía prorrogar. Esto ya está, de alguna manera, vetusto, ya no se aplica. Pero en el 5.5, cuando la denuncia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional fuera rechazada por la aseguradora, en los supuestos contemplados en inciso B, C del artículo 6, es decir, los accidentes y enfermedades. También cuando existen divergencias respecto al contenido y alcance de las prestaciones de especie, cuando no se rechacen las patologías no incluidas en el listado de enfermedades profesionales, ¿sí?, del artículo 6.
volvemos un poco. Comisiones médicas, funciones e incumbencia. Laboral, determinar la naturaleza laboral de la contingencia, resolver diferencia entre las RT y los trabajadores damnificados, ¿sí? Visar la enfermedad preexistente, ¿sí? Detectar al trabajador. Previsional, determinar disminución de capacidad laboral. Acá es muy importante resaltar que comisiones médicas no utiliza el mismo baremo para lo previsional que lo laboral. Por lo tanto, se evalúa de manera diferente. Y los médicos integrantes de comisión médica hacen ambas cosas. Respecto a esto, y en el tema de las críticas, que de alguna manera por ahí dicen, comisiones médicas es un ente en el cual está financiado por las aseguradoras de riesgo de trabajo, por lo tanto se duda mucho de su imparcialidad. Lo previsional está solventado por el Estado mismo, o sea, por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, por el SIPA, a través del ANSES, o sea, recibe financiamiento las comisiones médicas tanto de una parte de las alícuotas de los contratos que se celebren por las RT, que es 1.4 aproximadamente, y por otra parte respecto del mismo Estado, por lo tanto es el Estado mismo del que estamos hablando, ¿sí? En realidad no hay un financiamiento exclusivo por parte de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Llegamos más o menos al año 2017, ¿sí? Donde se inaugura este nuevo sistema a través de la 27348, ley complementaria a la ley de riesgo de trabajo, el cual sabemos que esta ley, la 24557, fue atacada de inconstitucionalidad desde su inicio, y con justa razón, ¿sí? Había muchas deficiencias, nosotros como secretarios técnicos letrados, como abogados también, la visualizábamos, y entendíamos que se podía mejorar. Y esto justamente ocurre a través con la 27348, donde la coloca como una instancia administrativa previa de carácter obligatorio excluyente a toda intervención. O que a una instancia recursiva, que la instancia recursiva es, de alguna manera, la judicial. Puede ser también Comisión Médica Central, pero también es judicial. Fundamentalmente acá, creo que pocos son los que van a Comisión Médica Central. Básicamente todos hacen el recurso ante la justicia provincial. Lo que no hay que olvidar es que, de alguna manera, esta instancia es el inicio de la activación de alguna manera, es el inicio es la continuación, es el principio de lo que después va a ser la vía recursiva. A ver, ¿qué trato de alguna manera mostrar con esto? La activación del sistema del riesgo de trabajo comienza con la denuncia de la contingencia. Luego la denuncia de contingencia puede haber un montón de cosas. Puede ser hasta que las prestaciones de especie, incapacidad laboral temporaria, pago de prestaciones dinerarias, puede ser un rechazo de la contingencia. Así se activa el sistema. Luego vendrá comisiones médicas determinando incapacidad o revirtiendo un rechazo, en fin. Ahora, si no está de acuerdo el trabajador, el cual va a estar asistido por un letrado, va a ir a la instancia judicial, pero la instancia judicial va a ser la continuación de esto previo. Por esto es importante el rol del abogado en esta instancia. Porque todo lo que el sentido común podría reclamar en la justicia, lo debería de alguna manera, primero, solicitar en esta instancia. La 27348 ha tenido en el país bastante aceptación. Ustedes saben bien de que se convocó a adherir a esta ley, ¿sí? a este nuevo sistema, haciéndolo en la provincia de Mendoza a través de la ley 9017. Está, como ven,
las provincias adheridas están en verde, las que están aún todavía pendientes de operatividad, pero están de alguna manera adheridas, están en amarillo, algunas que están en proceso de adhesión, que Santa Fe, que tiene media sanción y que hasta ayer estaban ahí, que lo habían dejado para el día lunes, pero estaba ya para adherir. Los demás están pendientes de adhesión. Es decir, de alguna manera, este sistema ya ha cubierto gran parte del país. Y se ha demostrado de alguna manera que en muchas ocasiones funciona. Hablamos de comisiones médicas en sí en general, pero hay una comisión médica que se denomina la central, que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hablamos de la superior instancia administrativa, la cual también estuvo formada como órgano recursivo en la instancia de la 24241, ¿sí? en lo que sería las jubilaciones, pensiones, el sistema de las AFJP, estuvo pensada la Comisión Médica Central de luego de la 24557, surge Comisión Médica Central, también operativa a los accidentes y las enfermedades profesionales. Comisión Médica Central, hace poco, digamos, en diciembre del 19, se ordenó de alguna manera, porque tenía trámite regulado por una resolución, que era la 179 del 2015, la cual era anterior a la 298, que de alguna manera reglamenta la 27348, y se ajustó y se ayornó al procedimiento actual, ¿sí? Como vía recursiva. Básicamente podemos decir que justamente es el responsable de revisión de los dictámenes emitidos por comisiones médicas. Esta Comisión Médica Central, actualmente, que está formada por médicos, por personal técnico y abogados, que también son secretarios técnicos letrados de Comisión Médica Central, también propuesto por concurso, tiene competencias orgánicas, las cuales vamos a dividir en revisora y definitoria. A ver, ¿por qué revisora? Porque cuando las partes, de alguna manera, no están satisfechas con el dictamen médico, comisión médica jurisdiccional, pueden recurrir, pueden apelar, en lugar de ir a la instancia, directamente a la instancia del proceso judicial, a la instancia de las cámaras del trabajo en la provincia de Mendoza, puede ir directamente a la Comisión Médica Central. ¿Sí? La Comisión Médica Central va a revisar, ¿sí?, lo dictaminado en Comisión Médica Jurisdiccional. ¿Sí? Definitoria sería cuando la Comisión Médica Jurisdiccional, por un lado, va a calificar como profesional, ¿sí?, a través del procedimiento, ¿sí?, para enfermedades no listadas, la va a calificar como profesional a una enfermedad no listada. ¿Por qué? Porque el procedimiento es que Comisión Médica Jurisdiccional va a solicitar la opinión, va a tener un dictamen previo respecto al reconocimiento de esa contingencia, de esa enfermedad como profesional, la cual va a ser de alguna manera avalada por Comisión Médica Central. Por eso definitoria, porque si lo avala Comisión Médica Central para ese caso particular, se va a entender de que esta enfermedad tiene carácter profesional, por tanto va a tener la cobertura de la ley de fe. Definitoria también va a ser con respecto a la enfermedad no listada, como dije, también respecto al trámite del COVID, la cual va a ser de alguna manera más extenso en su exposición el doctor Marín dentro de un rato. Porque el trámite de COVID va a ser de competencia exclusiva de Comisión Médica Central, y no solo de los médicos de Comisión Médica Central, sino también de los secretarios técnicos letrados de Comisión Médica Central. Bueno,
¿Qué pasa con los dictámenes o las resoluciones de Comisión Médica Central? Porque llegamos hasta ahí, elegimos esa vía administrativa. ¿Qué podemos hacer? Y podemos ir, si no estamos de acuerdo con ello, vamos a hacer un recurso a los tribunales de trabajo con igual competencia. Digamos, van a volver a la acción laboral, en este caso la provincia de Mendoza, irán a las cámaras, con una resolución de Comisión Médica Central para intentar revertirlo en la justicia. Comisiones Médicas de Mendoza. Bueno, ustedes saben que en la 9017, una de las condiciones que puso la provincia justamente, y con mucha razón, para poder adherir, es que existiera una comisión médica en cada una de las circunscripciones judiciales. De tal manera que ustedes, los abogados que ya han caminado todas estas circunscripciones, ya las han conocido, inclusive el personal, tenemos una en Ciudad, otra en San Rafael, otra con sede en San Martín, ¿sí? Y otra con sede en Tunuyán, ¿sí? Bien, ¿cómo accedemos de alguna manera? El trabajador, ¿cómo sabe a qué comisión médica jurisdiccional acudir? Bueno, tiene opciones. La del domicilio del trabajador, el domicilio del lugar de efectiva prestación de servicios, el domicilio donde igualmente el trabajador se reporta, ¿sí? Ahora bien, con los trámites que deben ser iniciados en la RT, la aseguradora, es carga de la aseguradora notificar al trabajador a fin de que opte por la comisión médica competente para intimarlo para que acompañe en 3 días documentación que acredite esa competencia. Bajo apercibimiento de iniciar la actuación de jurisdicción correspondiente al domicilio del DNI. Eso no ha cambiado. Esto inclusive la opción de jurisdicción a través de la caratulación online, ¿sí? Que ustedes ahora están accediendo como profesionales a través de la ventanilla. Directamente ya ustedes hacen la opción. Recursos. En sintonía, la 9017, digamos, establece de que el carácter previo de esta instancia administrativa, y por el artículo 4 de la 9017, solicita para poder acceder al procedimiento, al proceso judicial, que se le remitan las actuaciones administrativas, bajo apercibimiento de no tener como propuesta la demanda. Un requisito esencial. De tal manera, bueno, este es un repaso, es decir, el artículo 46, todavía está vigente, nos da la opción para la Comisión Médica Central, como bien dije anteriormente, mientras que el artículo 2 de la 27348, las provincias adheridas, pueden optar por la justicia provincial. ¿Cómo estaban conformadas comisiones médicas? Bueno, en el 2017 surgió una resolución, la 899 del 2017, que vino a aclarar bastante el tema y ordenar un poco en cuanto a las funciones que se desempeñaban en el organismo. Entonces, tenemos un secretario técnico letrado, un profesional médico, titulares de servicio de homologación y personales auxiliares a los demás, ¿sí? Auxiliar secretario técnico letrado y un funcionario auxiliar al letrado de servicio de homologación. Y todo eso personal administrativo y técnico. Secretarios técnicos letrados, nuestra función, está establecida, como dije yo, en el decreto 1475, la resolución 298 y la 899. ¿Cuáles son las competencias? Emitir dictamen jurídico previo en el trámite de rechazo de la denuncia de la contingencia. Bien, eso en un principio en la 24557 estaba establecido así, como vimos. Ahora bien, la 899 nos da un poco más de funciones. Ahora, los secretarios técnicos letrados
definimos todas las cuestiones jurídicas que se susciten en comisiones médicas. ¿Sí? En una audiencia médica puede suscitarse una cuestión jurídica, por lo cual se va a necesitar de un dictamen de nuestra área a los efectos de proseguir o marcar el camino del trámite. También tenemos que sustanciar la producción de la prueba en el procedimiento de rechazo de la denuncia de la contingencia. Más adelante la doctora Real va a hablar de la prueba, se puede ofrecer, o de alguna manera que es conducente para lograr revertir rechazo. Tenemos cierta estabilidad porque nosotros estamos primerados como funcionarios ligados a la ley de ética pública, y solamente podremos ser expuestos con fundamento una grave causal. ¿Sí? Y si bien nuestra función es de secretario, técnico letrado, realmente no somos secretarios de nadie en especial, no somos secretarios del médico, ni somos secretarios de un administrativo. Estamos en pie de igualdad, jerarquía, con un médico titular. ¿Sí? Y eso es en función porque tanto el médico titular como nosotros, los secretarios técnicos letrados, hemos obtenido otro cargo a través de concursos públicos. Bueno, una comisión médica debe tener médicos, por tanto, a ello nos referimos en esta filmina, cuya obligación es presidir la audiencia médica, efectuar los exámenes, analizar la prueba médica, hacer estudios, labrar el acta de audiencia médica, emitir un dictamen médico o el informe de valoración de daños, esto según el tipo de trámite que se haya iniciado. Tienen, solitos a veces nos piden ayuda, pero cuando se le plantea en un dictamen una rectificación o una revocatoria, tienen la obligación de responder esa revocatoria o esa solicitud de rectificación en un plazo de 5 días, y lo deben hacer. Y en todo caso que se suscite alguna circunstancia en la cual hay un planteamiento jurídico, debe inmediatamente dar intervención al secretario técnico de letrado. Y no se puede aportar de lo opinado por nuestra área. Es decir, que nuestro dictamen sí es vinculante para él. Luego, tenemos el titular del servicio de homologación. Bueno, ayer estuvo la doctora Migliori hablando de las funciones del servicio de homologación. Bien, emitir el acto administrativo que culmina con la instancia, ¿sí? Controlar el cumplimiento de lo debido proceso y legalidad. Ellos hacen una revisión, un examen del expediente. En el caso de detectar alguna falencia, algún error, alguna circunstancia que se haya omitido, algún error inclusive material, lo devuelven al área sin ningún tipo de inconveniente a los efectos que se subsane. Y también nos dan intervención al área de secretario técnico letrado respecto a cualquier tipo de planteamiento jurídico que se suscita, inclusive dentro de la instancia de la homologación. Hay auxiliares también, no en esta provincia, aunque quizás aprovecho que esté a Marcelo para decir que nos haría falta para el secretario técnico de letrado, a los efectos de poder ayudar de alguna manera respecto a la sustanciación de prueba, algún otro trámite, digamos, como lo que respecto a legalidad, en fin, es a los efectos de acelerar los trámites. Algunas jurisdicciones, tal como Provincia de Buenos Aires, lo tienen, Córdoba también, en fin, tienen un auxiliar. También el servicio de homologación también tiene un auxiliar. Voy avanzando para no hacerlo un poquito largo, porque la verdad que
queremos llegar al tiempo óptimo. Las contingencias que este sistema cubre, muchos lo saben, no es necesario que por ahí lo reitere, bueno, pero es accidente por el hecho, accidente en ocasión, accidente in itinere, enfermedades profesionales e intercurrencia. Vamos a hablar muy por encima de esto. Esta sería la normativa de las contingencias cubiertas, ¿sí? El accidente de trabajo, el artículo 6, enfermedades profesionales también. Presuntiva no listada, esta es la vedette, digamos, de este momento, que está regulada por el decreto 367 del 2020. Accidentes o enfermedades profesionales nuevas que van a suscitarse a través de la 27555, a través del régimen del teletrabajo. Y, como dije yo, el accidente de intercurrencia, el artículo 9 de la resolución del CRT 1838 del 14. Contingencia de situaciones cubiertas por la RT, accidente de trabajo, el hecho, ocasión, accidente in itinere. La doctora Real va a hablar mucho de esto, así que no lo voy a reiterar. El artículo 6 se considera accidente de trabajo todo acto de acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho ocasional del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causa ajena al trabajo. Esto básicamente es lo que vemos a diario, digamos, nosotros como STL, los accidentes. Los requisitos de súbito violento tienen que estar, subitanidad de violencia, tienen que estar presentes en este tipo de hechos, ¿sí? Y cuando referimos a esto, hablamos de un agente externo que de alguna manera lesione en su integridad física a la persona o al trabajador, ¿sí? Esto es contraposición a la enfermedad profesional, la cual se adquiere a través de una sucesión de circunstancias adversas a la salud del trabajador que van sumándose a lo largo del tiempo. Causales de exclusión, dolo del trabajador, fuerza mayor extraña al trabajo, o incapacidades del trabajador persistentes a la iniciación de la relación laboral, acreditados por examen preocupacional. Como lo dije, las enfermedades profesionales son distintas porque cuando hablamos de accidente de trabajo hablamos de un hecho súbito y violento, un hecho que puede ser de alguna manera determinado en el tiempo, pero la enfermedad profesional no. Las enfermedades profesionales son adquiridas dentro del ámbito laboral en virtud de una existencia de un agente hostil en base a la característica de la tarea desarrollada. Y acá me quiero detener un segundo con los colegas, porque muchas veces tienen que analizar la denuncia que se le hizo al trabajador. Analicen la denuncia, porque a veces lo que se está denunciando es una enfermedad profesional y no es un accidente, ¿sí? Porque quizás el levantar un peso, ¿sí?, puede ser un evento traumático, pero también puede ser un dolor, ¿sí?, que surge de manera súbita, pero consecuencia de años de levantar un peso. Entonces, por ahí el consejo del área, que hemos tenido oportunidad de hablar con colegas, es, si está denunciado como accidente, y generalmente por ahí el hecho de la violencia no está muy presente, ¿sí?, por ahí es aconsejable denunciarlo como enfermedad profesional, retomarlo y hacer una nueva denuncia como enfermedad profesional y que la RT, ¿sí?, la aseguradora de riesgo de trabajo, lo tome como enfermedad profesional y que le haga tratamiento de enfermedad profesional y los estudios referidos a enfermedad profesional. Enfermedades profesionales listadas, bueno, sabemos que está elaborado por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, del 658, en el cual
Este listado identifica agente de riesgo, cuadro clínico, exposición, actividad, incapacidad de determinarlas. Este decreto, este listado fue ampliado en el año 2014 por el decreto 49, donde incluyó las hernias inguinales, hernias plurales, varices, hernia discal. Ahora bien, ¿qué se excluye de esta enfermedad listada? Las enfermedades que no están justamente incluidas, las consecuentes factores ajenos al trabajo atribuibles al trabajador, ¿sí? Las incapacidades del trabajador preexistentes. Las enfermedades profesionales no listadas, como vimos en Comisión Médica Central, son determinadas por este órgano, ¿sí? Están, de alguna manera, van a reconocer la contingencia de este tipo de enfermedades con carácter profesional simplemente al caso individual. El trámite, que más adelante lo va a exponer la doctora Real, necesita una petición fundada, que exprese cuáles son los agentes de riesgo, exposición, estudios, ¿sí? Toda prueba que de alguna manera, torne probable que esa persona, que ese trabajador, haya adquirido esa enfermedad a consecuencia de su exposición por determinado tiempo en las labores. Intercurrencia, una contingencia, de alguna manera, que fue reconocida primero por la jurisprudencia, comentada por la doctrina, y luego consolidada a través de una resolución, ¿sí?, emanada de la superintendencia, la 1838, la cual comprendía la circunstancia, la situación en la cual el trabajador sufrió un accidente, un acontecimiento súbito y violento, yendo a un prestador. Es decir, está en una situación de incapacidad laboral temporaria y asistiendo a un turno de kinesiólogo, a hacerse los rayos, resulta que tiene un accidente en el camino. ¿Sí? Esto puede suceder. De hecho, muy a menudo lo vemos en nuestra área, estas situaciones. Ahora bien, sí, son cubiertas. Son cubiertas por la aseguradora, que de alguna manera estaba dando la cobertura sobre la primera contingencia. Deben ser cubiertas. Ahora bien, deben ser probadas también, porque recuerden que la carga de la prueba en este momento, en la intercurrencia, es igual a la del in itinere. ¿Por qué? Porque el trabajador, en este caso, el trabajador convaleciente, no está prestando tareas, no está en ocasión, en el hecho del trabajo, no está realizando una función, no está en el establecimiento. De manera tal que no puede ser supervisado. Está lejos de las facultades de dirección del empleador y de supervisión, por tanto, puede ser desconocida esta contingencia por la aseguradora. En este sentido, para probar un accidente de este tipo, ¿sí?, se necesitan otros medios de prueba, como por ejemplo testigos, como por ejemplo alguna denuncia policial, que es un accidente de tránsito, atenciones médicas. Respecto a esto, las aseguradoras generalmente la rechazan como si fuera un in itinere y la califican como un in itinere. Ahora, en realidad nosotros tenemos nuestra área, ¿sí?, tiene la concepción de que en realidad es en ocasión, pero no es en ocasión de tareas, es en ocasión de justamente de dirigirse a un prestador. ¿Está relacionado con el trabajo? Sí, está relacionado con la contingencia que sufrió el trabajador prestando tareas. ¿Sí? En base a eso,
entendemos también que no correspondería el artículo 3 de la 26773, porque es por la misma razón por la cual estaría excluido del in itinere, ¿sí? Por no prestar servicios del establecimiento o no estar bajo la dirección del trabajador, del empleador, perdón. ¿Sí? Es una circunstancia que está fuera del control del empleador. Por los mismos considerandos que hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que no le correspondía esa prestación adicional de pago único, a la in itinere nosotros entendemos que en el caso de la intercurrencia no le sería tampoco aplicable. Otra hipótesis es la del pluriempleo, ¿sí? Varios empleos, ¿sí? Son contingencias ocurridas, en primer lugar, el artículo 4 de este decreto, 491-97, nos da la idea de un accidente ocurrido en la traslación de un trabajador hacia otro empleo, ¿sí? Especifica que en realidad, ¿quién se va a hacer cargo de ese in itinere? Se va a hacer cargo la RT, a la cual el trabajador se estaba dirigiendo. Luego también tenemos la hipótesis de la enfermedad profesional, ¿sí? El inciso B refiere que cuando la enfermedad profesional el hecho fuera atribuible a más de un empleo, las prestaciones serán abonadas, otorgadas o contratadas a favor del damnificado o su derechohabiente según el caso, por la aseguradora del empleador respecto al cual el damnificado haya devengado mayor remuneración sujeta a cotización en el mes anterior a la primera manifestación invalidante. En principio, el inciso A refiere a que las prestaciones van a ser abonadas por la aseguradora del empleador cuya actividad implique la presencia del agente de riesgo. Pero cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de las docentes que prestan tareas en diferentes establecimientos, tenemos que verificar en cuál de ellas, ¿sí? En el caso que por ahí sean instituciones privadas y públicas, tienen mayor ingreso, porque esa es justamente la que va a responder. Y después será una situación de repetición entre aseguradoras. La ley de teletrabajo viene a inaugurar una situación que todavía no verificamos porque todavía en sí no está en vigencia, porque va a tener vigencia a partir de la finalización de esta emergencia sanitaria. No obstante, previo inclusive a la promulgación de la 27555, surgió la resolución 2120, donde exige, al menos a los empleadores, que denuncien a sus aseguradores la nómina de trabajadores afectados. Y puntualmente el domicilio donde se desempeña la tarea y frecuencia de la misma, cantidad de días y horas por semana. El domicilio declarado a la RT se va a considerar ámbito laboral. Relaciones laborales no registradas. Antes que esto, les quiero hacer una mención de que cada vez que se inicia un trámite, los administrativos de mesa de entrada se fijan si realmente en el momento del hecho, que ocurrió el hecho, o de la primera manifestación invalidante, la contingencia, esta relación estaba registrada, si tenía cobertura o no. ¿Sí? Cosa de alguna manera de admitir el trámite o sugerir la vía directa a la justicia. Ahora bien, nos encontramos con situaciones, ¿sí?, que están previstas en el artículo 28, la ley 24.557, en la cual, en primer lugar, referimos a que una relación totalmente
no registrada y también desconocida. En este sentido, esta área siempre, dentro de sus dictámenes, va a hacer uso del artículo 11 del 717, donde refiere que las comisiones médicas no van a dar curso a las cuestiones relativas a la existencia de la relación laboral, las cuales deberán ser resueltas previamente por la autoridad competente. Es decir, si se dirime si la relación existió o no existió, tendría que ir a la justicia. Y es su opción. En la justicia reclamar luego prestaciones, las prestaciones dinerarias o indemnizaciones, o volver a la Comisión Médica Jurisdiccional y solicitarlas. Por otra parte, las relaciones laborales no registradas, está el supuesto del trabajador vinculado a una relación laboral no registrada, pero reconocida por el empleador, ¿sí? En este caso, sí se le ha dado cobertura. Digamos, la comisión médica va a determinar la cobertura de la contingencia, la cuantía de las prestaciones dinerarias en virtud de lo que de alguna manera se reconozca en la audiencia respectiva. Para el supuesto de que el empleador asegurado omita declarar la contratación del trabajador y conozca la relación laboral, la RT otorgará las prestaciones y podrá repetir al empleador el costo de estas, ¿sí? Como lo establece el artículo 28. En caso de conocer la relación laboral, se irá a la justicia a aprobarla. Bien, este sería el último de mis power. He tratado de hacerlo lo más rápido posible, o trato de que de alguna manera cualquier pregunta relativa a esta exposición la veremos al final, pero hay bastante para hablar, por eso es que he tratado de acelerar un poquito, se pueden disculpar. Voy a dejar de compartir pantalla para que entre el doctor Marín. Bueno, continuando con esto que venía comentando recién Javier, adentrándonos, o mejor dicho, volviendo sobre algo que comentó, el inicio del ingreso, por decirlo de alguna manera, al sistema de riesgo, lo marca la denuncia que haga el trabajador o el empleador o cualquier otra persona, así lo dice expresamente el decreto 717, respecto de la denuncia de la contingencia. Esto no es un dato menor, en virtud de que muchas veces sucede que se presentan los colegas a la comisión médica reclamando alguna contingencia que refiera el trabajador, pero que a veces no está comunicada a la RT, es decir, no está denunciado, sea obviamente por una falencia del empleador o por desconocimiento mismo del trabajador, pero lamentablemente no hay curso alguno a recibir ningún tipo de prestación si previamente no está radicada la denuncia administrativa ante la aseguradora de riesgo. ¿Qué pasa cuando el trabajador emite la denuncia ante la aseguradora? La aseguradora debe tomar una postura frente a esto, es decir, tiene dos alternativas: o acepta o rechaza la contingencia. Para rechazar esta contingencia, la aseguradora cuenta con un día de 10 días hábiles a partir de la notificación de esa denuncia. Existe la posibilidad de que la aseguradora prorrogue o suspenda, mejor dicho, los 10 días iniciales, con lo cual se le otorga un plazo extraordinario de 10 días más para poder efectuar el rechazo de la contingencia. Esto es un diseño bastante similar al que ocurre con la ley de seguros, en donde el asegurado tiene que denunciar ante la aseguradora la contingencia y ésta tiene la obligación de expedirse en forma positiva o negativa respecto de la contingencia que se le está denunciando. Cuando digo contingencia, es válido tanto para enfermedades profesionales como para accidentes de trabajo. Respecto del plazo de los 10 días, más los 10 días hábiles que tiene para responder final,
en donde esto es una prórroga extraordinaria, como decía recién. La prórroga tiene que ser ejercida indefectiblemente dentro de los primeros 10 días de recibida la denuncia. Si no suspende plazo y contesta después, se considera que hay una contestación o un rechazo extemporáneo por parte de la RT. Algo que ha generado alguna vez una controversia es desde cuándo se considera que la RT cumplió con la notificación del rechazo de la contingencia hacia el trabajador, es decir, qué fecha se toma como punto de partida para ver si lo realizó en tiempo. Bueno, una teoría que es desde la recepción de la carta documento por parte del trabajador, y la otra teoría es la teoría de la emisión. Esta, en definitiva, fue la que predominó en sus orígenes y que inclusive está aceptado a través de diversos dictámenes, tanto jurisprudenciales como administrativos. Enseguida lo voy a graficar mejor. Ni bien la RT reciba la denuncia de la contingencia, tiene una obligación para con el trabajador, que es citarlo inmediatamente en el término de 72 horas para evaluar el otorgamiento de las prestaciones médicas que requiera. Luego de que está brindando las prestaciones médicas, tiene la posibilidad de otorgar el alta médica o inclusive de rechazar la contingencia, porque no nos olvidemos que cuenta con el plazo total de 20 días. Es decir, que mientras esté brindando prestaciones, puede inclusive rechazar la contingencia. Además, la propia ley establece que el hecho de brindar prestaciones médicas por parte de la aseguradora no implica un reconocimiento tácito de la aceptación de la contingencia. Como les decía, las dos alternativas que tiene una aseguradora cuando recibe la denuncia de la contingencia es o rechazar o aceptar, pero podría darse la situación de que no responda, entonces se produce el silencio de la RT, lo cual conlleva la sanción de que se considera que hay una aceptación tácita y por lo tanto la contingencia pasa de ser rechazada a ser aceptada. Ahora bien, ¿qué pasa si la RT, bueno, decíamos recién, admite una prórroga de 10 días más, siempre que esta prórroga sea notificada dentro de los 10 días de recibida la denuncia? Si la RT no rechaza, repetimos, está obligada a brindar luego las prestaciones porque se considerará una aceptación tácita de la contingencia. Respecto a lo que les decía anteriormente, de cuándo se considera que la RT, porque a veces la duda surge, que al trabajador la carta documento del rechazo o de la suspensión les llegó según la interpretación que hacen los trabajadores o los abogados, que les habría llegado fuera de término. En realidad, digamos, el día que se cuenta para ver si efectivamente la aseguradora cumplió o no cumplió en término, es desde que cursó en base a la terminología que emplea la propia norma, donde textualmente dice: al respecto la norma utiliza el verbo cursar, cuando dice hubiere cursado la notificación fehaciente de su rechazo, debiendo cursar notificación fehaciente del uso de la prórroga. Como les decía, según acá tenemos, por ejemplo, mencionado un dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos, se resolvió en algún momento decir que resulta claro e inequívoco que es suficiente que la aseguradora envíe, es decir, despache correctamente la notificación fehaciente dentro del plazo, para dar por cumplida la diligencia y que resulte efectuado oportunamente. Se entiende, o mejor dicho, es preciso aclarar que por despacho se entiende a la fecha en que el correo efectivamente recibe la carta y coloca el correspondiente sello de imposición. ¿Qué pasa si llegase a haber algún error imputable en
el cursado de esa notificación, por ejemplo, que la enviaran a un domicilio distinto al del trabajador, bueno, se considera que es un error grave imputable a la propia aseguradora, es una notificación defectuosa y por lo tanto es pasible de considerar una aceptación tácita. Los trámites ante la comisión médica, algo dijo Javier, en donde, bueno, podemos dividir dos grupos fundamentales, que son los trámites que inicia la RT o los trámites que inicia el trabajador. Acá hemos mencionado simplemente que durante esta etapa de ASPO se pudieron llevar adelante e iniciar trámites sobre enfermedad profesional, COVID-19, divergencia en las prestaciones y divergencia en el alta. Luego, a medida de que esto se fue, digamos, de alguna manera normalizando el funcionamiento de la comisión médica, como también ayer lo explicaba el doctor Bullet, se han podido iniciar el resto de los trámites de manera virtual. Los trámites iniciados por las ART, los más comunes son la determinación de la incapacidad, la valoración de daño, que se habló también bastante ayer, y el abandono de tratamiento, que algo comentaba Javier. Los trámites que inicia el trabajador, en primer lugar tenemos el rechazo del accidente de trabajo de la enfermedad, la divergencia en las prestaciones, la divergencia en el alta, el silencio de la ART, reingreso a tratamiento o una divergencia en la determinación de incapacidad. Recordemos que también se comentó ayer que el trámite por determinación de incapacidad y el trámite de divergencia en la determinación de incapacidad en el fondo reúnen el mismo objeto, simplemente difieren de la persona que lo inicia, es decir, la parte actora. En el caso de la determinación significa que lo inició la ART, y en el caso de la divergencia en la determinación lo inició el trabajador, pero concluye de alguna manera con lo mismo. Los trámites por divergencia pueden ser en el alta o en las prestaciones. El trámite de divergencia en el alta es el trámite que está destinado a resolver la disconformidad o desacuerdo del trabajador con el alta médica otorgada por la RT. ¿Cuándo puede iniciarlo? Lo puede iniciar en la comisión médica hasta 5 días hábiles desde que fue notificado el alta. Esto también es importante tener en cuenta porque sucede en algunas oportunidades la situación de que el trabajador concurra a la comisión médica pasado estos 5 días hábiles desde que se le notificó el alta médica, ya intentando, digamos, querer iniciar el trámite de divergencia en el alta, y eso no es posible porque la normativa no lo prevé. En ese caso, debería solicitar un reingreso a tratamiento primero en la aseguradora antes que en la comisión médica. Se puede iniciar en forma presencial en la comisión médica, lo puede iniciar, bueno, lo inicia, mejor dicho, el damnificado. Ahora puede ser virtual, según la resolución SRT 40 de este año, y una documentación, diría casi elemental, que tienen que acompañar siempre es, además de los requisitos, digamos, que están perfectamente detallados en la normativa, en la 179 del 2015 y en la 298 del 17, la constancia de denuncia del accidente o de la enfermedad, la constancia del alta médica, porque si no, digamos, no podemos partir de la base de que hay una divergencia en el alta. Lo mismo sucede con el trámite de divergencia en las prestaciones en especie, trámite por excelencia iniciado también por el trabajador en la comisión. Es el trámite que está destinado a resolver la disconformidad del trabajador en torno al contenido o alcance de las prestaciones en especie recibidas por parte de la aseguradora. Por ejemplo, que un trabajador esté recibiendo algún tratamiento médico, por ejemplo, no sé, una fisioterapia o cualquier otro tipo de
prestación que tenga a su cargo la aseguradora, el trabajador manifieste su disconformidad porque considera que no es el correcto, debería ser sustituido por otro, o el motivo que entienda que así le asiste el derecho, puede presentar este trámite en la comisión médica solicitando que sea justamente la comisión médica, a través de un dictamen médico, quien dirima la cuestión respecto de si el tratamiento está correctamente efectuado o no. El trámite de abandono de tratamiento, también Javier algo mencionó, es el trámite destinado a hacer cesar el cumplimiento de las prestaciones que la aseguradora tiene a cargo para con el trabajador durante el periodo de ILT, en caso de una negativa injustificada del trabajador a recibir esas prestaciones. Ustedes recuerden que desde que el trabajador sufre el accidente de trabajo, se encuentra en situación de ILT, la que cesa hasta dentro de una de las causales hasta el alta médica, y la aseguradora durante este periodo otorga dos tipos de prestaciones: prestaciones en especie, que son las prestaciones médicas tendientes a la recuperación de la salud del trabajador para que pueda volver al trabajo, y las prestaciones dinerarias, que son a cargo de la aseguradora, que es una sustitución del ingreso del trabajador, donde deja de abonarlo el empleador y a partir del día 10 lo empieza a pagar la aseguradora. Entonces, en base a que la aseguradora tiene la obligación de dar, mejor dicho, estas prestaciones, se le asiste también el derecho a solicitar cortar con esas prestaciones en caso que el trabajador se negara a recibir de manera injustificada, obviamente, el tratamiento que se le estaba dando. La citación se hace, bueno, en la comisión médica se lleva a cabo una audiencia, el personal médico asignado, es decir, médico de comisión médica, realizará el examen y en todo caso contemplará si el trabajador tiene el derecho, o mejor dicho, si es injustificado o no la negativa, ¿sí?, a cursar a suspender esas prestaciones, porque no necesariamente, a veces puede ser que esté amparado, que esté justificado, a veces hay una injustificación en el cual le asistiría ahí el derecho a la RT a suspender las prestaciones, pero en definitiva, digamos, el dictamen consiste en eso, en ver si efectivamente el trabajador fue previamente citado a la aseguradora, si se le explicó que en caso de que no concurra a recibir las prestaciones médicas, se puede ejercer esta facultad que está contemplada en el artículo 20 de la 24.557, bueno, básicamente ese es el trámite. El trámite después de reingreso a tratamiento, como les decía, es el trámite destinado a dirimir la pertinencia del reingreso al tratamiento a la RT cuando esa solicitud hubiese sido denegada previamente por la RT. ¿Cuándo puede iniciar el trabajador el trámite de reingreso a tratamiento en la comisión médica? Cuando no haya obtenido alguna respuesta por parte de la aseguradora luego de 10 días corridos desde que se le realizó la solicitud y que ésta hubiese sido denegada. Se inicia en forma presencial o en forma remota. La documentación también fundamental es, además del DNI y la solicitud de reingreso a tratamiento, una constancia de la denegación fundada del reingreso a tratamiento que le envió la RT. El trámite administrativo por silencio de la aseguradora es el trámite destinado a resolver el planteo por parte del trabajador en relación a una falta de respuesta de la RT ante una denuncia de un siniestro. ¿Cuándo se puede iniciar? A partir de las 72 horas posterior a la denuncia realizada, sin que hubiese obtenido ningún tipo de respuesta por parte de la RT a recibir las prestaciones médicas. Recuerden que las prestaciones médicas, ni bien recibe la denuncia de la aseguradora, son obligatorias y deben ser otorgadas de carácter inmediato. Después, en todo caso, tiene también tiempo la aseguradora de
aceptar expresamente la contingencia o rechazarla, pero mientras tanto está obligada a otorgar las prestaciones médicas inmediatas. El trámite de valoración de daño, no voy a ahondar en esto porque lo explicó muy bien ayer la doctora Migliori. Es un trámite que se inicia ante el servicio de homologación, el cual consta de un presupuesto que es que las partes, una vez que se otorgó el alta médica, han llegado a un acuerdo, firmaron un preacuerdo, luego de haber sufrido un accidente laboral o una enfermedad profesional. La RT tiene la obligación de tramitar este expediente en el servicio de homologación a partir de los 10 días y hasta los 20 días contados desde que cesó la incapacidad laboral temporaria. Si la aseguradora no cumple con este plazo, lo puede iniciar el trabajador transcurridos esos 20 días. Es decir, que primero debería iniciarlo la RT y si no, lo puede iniciar el trabajador. Es importante recordar a modo de repaso que estamos siempre partiendo de contingencias aceptadas, ¿verdad? O sea, acá todo lo que hemos estado hablando son trámites que se inician partiendo de que hay o un accidente o una enfermedad que han sido previamente aceptados por la RT. Porque en el presupuesto del rechazo de la cobertura, el rechazo de la contingencia, lo va a decir enseguida la doctora Real. Otra cosa que es importante de este trámite, que alguna vez nos ha llegado en consulta por parte de los colegas, es que entienden de que al ingresar el expediente en el servicio de homologación, la comisión médica debería emitir directamente el acto administrativo de homologación de ese convenio. En realidad esto no es así, previamente requiere de la intervención de la comisión médica, de la evaluación médica del trabajador y de un dictamen médico que en definitiva corrobore que el trabajador o que esa incapacidad que se ha llegado legítimamente a un acuerdo, a un convenio, pero que ha sido en instancia privada, esté previamente certificado por la comisión médica. En caso que esto no sea así, que no se corrobore ese porcentaje de incapacidad o que al momento de llegar a la audiencia de homologación las partes no acordaran, recordamos también que se inicia de oficio un trámite administrativo por divergencia en la determinación de incapacidad. El trámite justamente de la divergencia en la determinación de incapacidad es el trámite que está destinado a resolver cualquier tipo de controversia respecto de las secuelas incapacitantes que exista entre el trabajador y la aseguradora, ya sea porque otorgó el alta médica sin incapacidad o porque las valoró de una manera distinta que el trabajador considera que no es su caso. Entonces somete a jurisdicción de la comisión médica el planteo de que sea esta en definitiva quien determine qué porcentaje de incapacidad realmente padece el trabajador como consecuencia del accidente o de la enfermedad. Este trámite se puede iniciar por el trabajador a partir de los 21 días hábiles desde el otorgamiento del alta, porque durante los primeros 20 tiene la posibilidad de iniciarlo la RT. Recordamos que en ese caso el trámite es el mismo, pero se denomina determinación de la incapacidad. Luego el trámite es exactamente igual. El trámite empleador sin RT está previsto para el caso de que el empleador no esté afiliado a una aseguradora de riesgo de trabajo, ni tampoco se encuentre incluido en el sistema de autoseguro. En ese caso, el empleador se hace responsable de otorgar todas las prestaciones, tanto médicas como dinerarias, en los mismos términos que si fuera una aseguradora de riesgo. Por lo tanto, el trabajador tiene el derecho de solicitar la intervención de la comisión médica para el motivo que considere pertinente, para una determinación de la incapacidad, una divergencia, un reingreso al tratamiento, una alta médica o un rechazo. Es decir, transita con los mismos objetos que las anteriores
anteriores expedientes, simplemente que se llama de esta manera por la particularidad de que su empleador no contaba con una ART. Bueno, y ya para ir terminando, como decía Javier, este trámite nuevo de enfermedad presuntiva no listada COVID, muy sintéticamente les comento que, bueno, está prevista en el decreto de necesidad de urgencia 367 del año 2020. Es una enfermedad nueva, pero además de que es nueva para todos, es nueva en cuanto a la disposición, terminología y tratamiento que le ha dado la ley. De hecho, la calificó y la nombró como una enfermedad profesional no listada, pero presumiblemente profesional. Con lo cual ahí ya tenemos una diferencia con las clásicas enfermedades no listadas, que son las enfermedades que no están incluidas en el listado de enfermedades profesionales, decreto 658 del 96. Acá hay una presunción, y ya vamos a ver en qué consiste esa presunción, de que es profesional, independientemente de que no esté incluida en el listado. Otra de las diferencias con las enfermedades no listadas clásicas es que la ART de ninguna manera puede rechazar la cobertura inmediata de las prestaciones a su cargo, ni bien toma conocimiento de la denuncia de que un trabajador ha contraído la enfermedad COVID-19 en el trabajo, justamente porque goza de esta presunción de que ha sido laboral. Por lo tanto, repetimos que la aseguradora tiene la obligación de otorgar inmediatamente tanto las prestaciones médicas como dinerarias durante esa ILT. Y la tercera diferencia, digamos, grande que tiene con el tratamiento de la enfermedad clásica no listada es que para acreditar el nexo de causalidad con el trabajo, este trámite es de exclusiva competencia de la Comisión Médica Central, que también algo Javier había mencionado cuando mencionó a la Comisión, y dentro de las funciones de la Comisión Médica Central, hoy tiene como competencia exclusiva la de determinar el nexo causal adecuado de la enfermedad COVID-19. Recordamos que en el caso de las enfermedades no listadas, clásicas, decreto 658, primero debía ser reconocida por la Comisión Médica Jurisdiccional y luego ratificada por la Comisión Médica Central para el caso concreto. En este caso no ingresa en Comisión Médica, sino que ingresa directamente en Comisión Médica Central. Esta presunción que le otorga la ley es una presunción que está unida a distintas situaciones que se dan justamente por la característica de la enfermedad y de sus circunstancias, en donde, digamos que de alguna manera, esta presunción inicial se va reforzando, mejor dicho, esta presunción inicial que es la que otorga la cobertura inmediata por parte de la ART, luego debe ser ratificada de alguna manera por la Comisión Médica Central para ser considerada definitivamente como una contingencia cubierta por el sistema. Esa presunción dentro del trámite administrativo va adquiriendo cada vez mayor relevancia. Por ejemplo, si el trabajador acredita que cumplía funciones en establecimientos donde hubieran existido contagios múltiples, hay ciertos hechos reveladores de la relación laboral de ese trabajador que también hacen reforzar esa presunción, como por ejemplo sería trabajadores que han desarrollado actividades dentro de un universo de personas indeterminado en la vía pública y han estado en contacto permanente durante esta etapa de aislamiento, de cuarentena, digamos, cumpliendo justamente con su trabajo. El ejemplo más común es el del personal policial que trabaja cotidianamente en la calle,
haciendo controles y demás, y bueno, y están en un contacto permanente con gente. Otro hecho que puede ser relevante a los fines de poder terminar con la determinación definitiva, es decir, que van sellando casi esa suerte de determinación de profesional de la enfermedad COVID, es que el establecimiento en el cual el trabajador cumplía funciones tuviese denuncias por incumplimiento casualmente de las normas de higiene y seguridad, o que no esté acreditado que el trabajador no recibía por parte del empleador los medios de protección adecuados. Y finalmente tenemos el caso, que también está expresamente previsto por el decreto, del trabajador que goza, diría así, la mayor presunción de todas, que es el trabajador de la salud, el personal de la salud que está constantemente expuesto. Lo primero que tendría que hacer un trabajador que considera que ha contraído la enfermedad en situación laboral es realizar la denuncia. Repetimos siempre, el primer, digamos, puntapié del sistema es hacer la denuncia ante la aseguradora. Debe acompañar a esta denuncia el estudio, el diagnóstico de COVID positivo, para acreditar la presencia de la enfermedad. La descripción del puesto de trabajo que hacía es fundamental, y otra cosa importantísima es acreditar la dispensa del aislamiento social preventivo y obligatorio, en su caso particular, para cumplir funciones que se consideraban esenciales. Repito que la aseguradora no podría rechazar el hacer o el tomar la denuncia de la contingencia. En ese caso, debería hacerse un reclamo ante la Superintendencia de Riesgo al Departamento de Atención al Público. Una vez recibida la denuncia por esta falta de respuesta de la aseguradora al no querer tomar la denuncia de la contingencia, se da intervención al Departamento de Atención al Público, quien emite un dictamen en el término de 48 horas por afirmativo o negativo respecto de si está bien de alguna manera el rechazo o no, o si ha faltado, mejor dicho, alguna documentación que pueda haber hecho que la aseguradora lo rechace, pero digamos que es en definitiva una cuestión que puede ser salvada. El trámite administrativo propiamente dicho ante la Comisión Médica Central está explicado en la resolución 38 del 20. El trámite administrativo, volvemos a repetir, se inicia en Comisión Médica Central, no en la Comisión Médica Jurisdiccional. Tiene que ir acompañado con la denuncia de la contingencia, con la descripción del puesto de trabajo, una fundamentación en el escrito inicial de la relación de causalidad que, según el trabajador con su abogado patrocinante, justifique la presentación y el pedido de que sea considerado de carácter laboral. Copia del DNI, bueno, de la matrícula del trabajador, en definitiva, los requisitos que se piden en la mayoría de los trámites. La historia clínica es importantísimo, y la constancia de alta médica, porque mientras esté de ILT todavía recibe prestaciones por parte de la aseguradora, y por lo tanto no cumpliría uno de los requisitos para que sea considerada de manera definitiva de carácter laboral. Luego de esta presentación que hace el trabajador, con su abogado se le corre traslado a la aseguradora por el término de 6 días. Acá encontramos otra diferencia sustancial con el trámite de las enfermedades profesionales no listadas, que es que en el trámite de enfermedad por COVID no hay audiencia médica. Lo termina resolviendo la relación de causalidad en base a toda la documentación presentada por el trabajador, la Comisión Médica Central apoyándose en algo que Javier también había mencionado al comienzo, que es un dictamen jurídico del secretario técnico letrado de la Comisión Médica Central. Es decir que, a diferencia del dictamen del trámite de las enfermedades profesionales no listadas clásicas, acá
la decisión de si la enfermedad reviste o no carácter laboral, prácticamente tiene como fundamento un dictamen jurídico. Y otra cosa importante es que la Comisión Médica Central no determina en este trámite, en este inicio, digamos, de reconocimiento de la enfermedad, no determina en este mismo expediente la incapacidad que pudiera haber, con la que pudiera haber quedado el trabajador. Solamente se limita a reconocer de manera definitiva si la enfermedad tiene o no tiene carácter laboral, y tendrá en todo caso el trabajador que iniciar con posterioridad el trámite por divergencia en la determinación de incapacidad en la comisión médica, o el trámite por fallecimiento en el caso que así hubiese ocurrido. Bueno, eso sería todo. Le doy paso a la doctora Belén Real. Dejo de compartir. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien, no? Sí, se escucha bien, Bueno, sí. ¿cómo les va? Para continuar, y bueno, con una cuestión de tiempo, voy a intentar asociar ya sea el rechazo de la denuncia con la contingencia con la prueba que deben aportar. Recuerden que nosotros, en especial, los trámites que más vemos es el rechazo, tanto de las enfermedades como la de los accidentes. Dentro de las enfermedades tenemos listada, no listada, y dentro de los accidentes podemos entender que están comprendidos tanto por el hecho, en ocasión y los in itinere. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Cuando hacemos este estudio, digamos, del expediente, primero lo que observamos es que se reúna la documentación necesaria, que si bien tenemos otras áreas encargadas de hacerlo, nosotros necesitamos encontrar, en primero, el relato de los hechos. ¿Qué observamos cuando vemos en el relato de los hechos, en especial en el tema de los accidentes? Encontramos, y eso es una ayuda para que nos den ustedes a nosotros y para ustedes poder llegar a resolver esto, es que nosotros lo que necesitamos es ir al caso concreto. Les doy un ejemplo. Yo digo que me desempeño como maestra, que trabajo tantas horas, que entrega a trabajar muy bien, que nunca tuve dolor de espalda, pero que un día me levanté de la silla y tuve un accidente. Y tuve un dolor terrible. Nosotros, cuando evaluamos eso, ¿qué tenemos que observar? En primer lugar, ¿qué es? ¿Un accidente o una enfermedad? ¿Qué nos quieren describir? ¿Qué hacemos? Nos vamos a la denuncia para ver en todo el contexto el expediente. Vamos a la denuncia. Vemos que la cruz está en accidente, pero que la descripción, en realidad, como generalmente no la realiza el propio trabajador, sino la realiza o un superior, o un compañero, o etcétera, y algunas veces ya sabemos también cómo es la recepción de las denuncias por parte de la aseguradora, que muchas veces es telefónica. Entonces, yo tengo, por ejemplo, ese relato, me voy, y en la denuncia dice dolor de espalda. ¿Qué necesito saber? La fecha. ¿Dónde tengo que tener la fecha con certeza? En la carátula del expediente, en la denuncia y en el escrito. ¿Qué necesito también saber? Necesito saber cuántas horas trabajaba, qué días trabajaba, a qué hora fue el accidente, en qué lugar fue el accidente, y a su vez, obviamente, la descripción de cuál fue el hecho al cual denunciamos. Quiero recalcar que siempre tiene que tener la subsidiariedad y la violencia que así exige la ley. Por ejemplo, si yo me levanto de una silla,
nos cuesta, la verdad, bastante encontrar este hecho que sea súbito violento. Si voy caminando y de pronto siento un dolor muy fuerte en el tobillo, no lo podemos encontrar. Entonces, en el momento de realizar el escrito, tenemos que ir con particularidad a la descripción de cómo es el hecho, súbito y violento. ¿Qué nos pasa nosotros cuando realizamos esto? En primer lugar, encontramos que se inicia el trámite, se le corre traslado a la aseguradora para que aporte toda la documentación. En el inicio de trámite, como ya hemos dicho, que debemos tener los hechos, la carta de rechazo, la carta de suspensión, si me pueden acompañar un certificado médico lo más cercano a la fecha del accidente, siempre es bienvenido. Si no es así, por lo menos tener, que lo mismo lo hace la aseguradora, todo lo que implique las atenciones médicas que se han hecho mediante los prestadores. Luego, la RT, en el informe del caso, me debe acompañar todo esto, toda la documentación que se solicita. Una vez reunidos todos estos datos, se nos va a girar al STL para que hagamos el dictamen jurídico previo. En el dictamen jurídico previo, nosotros lo que vamos a determinar va a ser el carácter, si es laboral o no laboral. Si nosotros decimos que no es laboral, directamente va al servicio de homologación. El servicio de homologación dicta el acto. En cambio, si nosotros decimos que es laboral, ese expediente se va a girar a para emisión del dictamen médico. ¿Cuándo nosotros vamos a decir que es laboral? Vamos a decir que es laboral si encontramos un accidente que es en ocasión o por el hecho, cuya acreditación se dé mediante la denuncia en el mismo día, o un certificado médico de atención temprana que me diga que ese día fue atendido por el médico. Muchas veces pasa que no lo podemos hacer en ese mismo día, la denuncia o la atención. Bueno, demos unos margen, 1, 2, 3, 4 días, para nosotros reunir estos elementos. Entendamos también que nosotros, al estar el trabajador dentro del establecimiento, quien debe rebatir estos dichos va a ser la aseguradora. ¿Cómo los rebate? Muchas veces nos dice que es patología inculpable. Al decirnos que es patología inculpable, nosotros decimos, bueno, evidentemente no me está desconociendo el hecho, sino que el mecanismo quizás no fue idóneo. En ese caso, nosotros como STL generalmente decimos que está comprendido dentro de la naturaleza laboral, y será la comisión médica la que dirá, generalmente va a decir que sí, porque nosotros ya lo hemos dicho durante nuestro dictamen jurídico previo, y va a otorgar prestaciones. ¿Qué sucede? Muchas veces lo que nos pasa es que la oportunidad de colocar esa prueba va a tener que ser desde la primera oportunidad, es decir, cuando ustedes hacen la presentación, hasta el momento de la audiencia médica, ¿sí? Nosotros, a la prueba que ustedes incorporen en el expediente, nosotros vamos a hacer una valoración. No toda la prueba necesariamente la vamos a tomar. Por ejemplo, si yo tengo que una celadora realiza ese mismo día, tiene atención ese mismo día, un hecho súbito violento, por ejemplo, levantando un balde, siento un dolor lumbar, y ustedes me colocan testigos, generalmente los testigos nosotros no los vamos a citar, porque entendemos que están reunidos los hechos que probarían el acto, ¿sí? Cuando ustedes nos colocan, por ejemplo, como prueba, una pericia médica, la pericia médica va a estar determinada si el médico así lo estima necesario, pero nosotros en principio no lo aceptamos, por lo menos en nuestro dictamen. ¿Qué
hay una gran diferencia, ¿sí? Con respecto a cuando son los accidentes in itinere. Ustedes ya saben que cuando son los accidentes in itinere, al no estar el empleador en presencia, en estos casos la inversión de la prueba, o sea, la carga de la prueba va a estar a través del trabajador. ¿Por qué recalco esto? Porque es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos, ante un accidente in itinere, colocar la descripción de los hechos, un croquis de cómo fue el accidente, de dónde fue el accidente, un horario. Si tenemos testigos, siempre, lo mismo la atención médica primera, temprana, y también si podemos tener la denuncia policial o ante algún organismo que lo que haga nos certifique mediante algún oficial esto. ¿Qué nos sucede muchas veces? Que el accidente, por ejemplo, no hay un tercero, entonces estamos acostumbrados a no realizar la denuncia. Por ejemplo, se atropelló un perro, se me pinché una goma y me fui contra una acequia. Bueno, en todos esos casos, lo mismo, alguna exposición deberíamos hacer, ya sea la exposición que hacemos ante la compañía de seguro o alguna intervención de un tercero para fin de acreditar esto. Si tenemos foto del lugar, bienvenido sea. Si tenemos testigos, recuerden que los testigos que nosotros tomamos son los testigos establecidos también por nuestra normativa del Código de Procedimiento. Entendamos que ellos también juran por las generales de la ley, así que bueno, tener también algunas veces en cuenta esto de no traer algún familiar, su mamá, su papá. ¿Bien? Voy un poco rápido para ver si tenemos también, así podemos señalar algunas preguntas que ahí hemos estado observando. Acá la descripción de cómo el relato de los hechos. Recuerden que ustedes tienen esta oportunidad, es muy importante que tengamos la fecha de PMI en la carátula, en la denuncia, y nosotros también en nuestro escrito. ¿Qué nos sucede? Y más que nada las enfermedades profesionales. Hay unas diferencias con respecto a la fecha de PMI. Nosotros cuando hacemos la denuncia colocamos una fecha de PMI, y la aseguradora muchas veces toma la fecha de PMI que interpreta. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que desde el año 2007 el trabajador comenzó a tener dolores de espalda luego de trabajar durante 5 años hasta que en el año 2012 se emite un certificado médico donde asocia esa patología. Bueno, la fecha de PMI es el año 2012. ¿Qué algunas veces hace la aseguradora? Me toma el 2007. Entonces yo ahí ya tengo una diferencia. ¿Qué debo hacer yo? Comunicarle mediante registro a la aseguradora, decir que me corrija la fecha de PMI, algunas veces la aseguradora quiere, otras veces no quiere, otras veces nos pide documentación y demás. Entonces nosotros retrasamos un poco el expediente. Es muy importante que logremos, ¿sí?, tener esa coherencia y nosotros observar las que la hay. Con eso evitamos, y bueno, vamos a tener mucha más rapidez para poder realizar nuestro dictamen. Y en lo que nos interesa es la realidad de los hechos. Recuerden que nosotros lo que observamos es la verdad real. Eso es lo que nos interesa, ¿sí? Les doy acá un ejemplo de que esto, bueno, es sacado de un caso real, pero nos pasa con bastante, digamos. Por ejemplo, acá tenemos que el actor trabaja como policía, es empleado del gobierno de la provincia de Mendoza, con domicilio en la calle Peltier, desde el año 2009, realizando las tareas habituales de enfermera del Hospital Noti. Pero el día 12 de marzo del 2020, siendo las 10:15, cuya jornada laboral es de lunes a viernes de 7 a 18, en donde estabas trabajando en el hospital, cuando de repente se cae y se golpea la zona de la lumbar. Por ende, al estar con un compañero de trabajo, le informa de inmediato a su jefe y este hace inmediatamente la denuncia ante la RT por teléfono.
Nosotros nos encontramos con esto y decimos que era policía, enfermero. Se cae. ¿Dónde está cuando de repente se cae? No encontramos esto que estábamos hablando, un hecho súbito y violento. ¿Qué pasó? ¿Se descompensó? ¿Se tropezó? Al nosotros observar este relato, la verdad es que se nos hace sumamente difícil y engorroso obtener cuáles fueron la realidad de los hechos. Y esto la verdad que nos haría muy bien porque nosotros podríamos encontrar coherencia en nuestro dictamen y en el expediente. Nosotros, ante una diferencia entre la denuncia, entre el relato de lo denunciado, entre el relato de la RT y el relato que ustedes hacen en la presentación, nosotros siempre vamos a tomar el relato que hacen ustedes en la presentación. Por eso para nosotros es tan importante el relato que ustedes hacen, y obviamente ese relato debe estar acompañado de todas las pruebas que me ratifiquen ese relato. ¿Qué prueba encontramos? Como recién les dije, si es un accidente por el hecho del trabajo, ¿quién debe demostrar que no fue así? La aseguradora. ¿Qué se le debe, o sea, qué debemos acreditar por parte del trabajador? Que ese día estaba trabajando, obviamente, porque si uno de los fundamentos del rechazo fue que ese día estaba de vacaciones, bueno, ya ahí comenzamos con otra historia, o que estaba de licencia por parte médico. ¿Qué deben demostrar? Que ese día fehacientemente estaba trabajando. Algunas veces, según el fundamento del rechazo de la aseguradora, les voy a pedir que nos acompañen un listado de ingreso, ¿sí? De egreso del trabajo. Si la aseguradora no me reconoce eso, en principio nosotros lo tenemos como que efectivamente estaba trabajando. Por supuesto, la primera atención médica temprana que tengamos. Algunas veces son accidentes muy leves y nos colocan en el relato que, bueno, por ejemplo, se torció el tobillo, fue un viernes, se fue a su casa, estuvo todo el día en reposo, porque nosotros también entendemos que muchas veces los trabajadores lo hacen inmediatamente, dicen mañana se me va a pasar, no quieren que los despidan, no quieren tener inasistencia, le tienen miedo al empleador, todo lo que nosotros ya sabemos. Y el lunes recién se empieza a sentir verdaderamente mal, tiene el tobillo hinchado, no puede calzar. Bueno, si fue, si me compró un ibuprofeno, si fue algo, por favor, acredítemelo, porque nosotros con eso podemos llegar a cerrar y entender que el trabajador ese día fue el día que verdaderamente tuvo el accidente. Cuando encontramos las cartas de rechazo del accidente, podemos encontrar muchas veces algunas que nos hablan de la patología inculpable, otras veces cuando nos dicen que no han sido acreditadas por el empleador o trabajador las circunstancias que permitan calificar el hecho como un accidente laboral. ¿Qué me quieren decir eso? Que en realidad el trabajador hizo la denuncia extemporánea, no me acompañó certificado a la aseguradora, o sea, en el momento de iniciar el expediente, no me acompañó certificado de primera atención temprana, no me acreditó que ese día estaba trabajando, encontramos relatos contradictorios en los hechos, comienza describiendo algo y termina con otro. Entonces hay que prestar especial atención a eso. ¿Qué resulta? Obviamente, para que la configuración del accidente sea dada, va a tener que tener una vinculación con la tarea que estaba desarrollando, ya sea de forma directa o de forma indirecta, ¿sí? Acá tenemos la primera atención, y no cualquier evento dañoso va a ser sí o sí en ocasión del trabajo. Debe existir una relación adecuada. ¿Por qué es importante esto? Y acá les voy a dar algunos ejemplos, porque por ejemplo tenemos un personal que participa en un torneo de fútbol organizado por la empresa, pero esto es voluntario. Se inscribieron aquellos quienes se querían inscribir. De hecho, fue una actividad completamente recreativa. En esto
es completamente voluntario, más allá de que la organización y de que yo tenga la remera que represente a mi trabajo. Cuando también no vamos a decir que es en ocasión del trabajo, cuando se haya riñas derivadas de disputas personales. Ejemplo, yo estaba trabajando, pasó mi expareja, ¿sí? Y tuvo un hecho de violencia hacia mí. En ese caso, nosotros entendemos que fue justo la ocasionalidad de que se encontraba en ese lugar. Sin embargo, he dado, digamos, riñas que tienen que ver exclusivamente por una cuestión laboral. ¿Qué debemos hacer? Acreditar que ese hecho fue por una cuestión laboral, ¿sí? También tenemos, y esto bueno, se nos da en algunas zonas, cuando el personal que trabaja o vive en el campo concurre al pueblo a comprar algún elemento que es necesario y básico para la vida diaria laboral. En este caso, se le va a reconocer que si bien salió, va a ser un accidente en ocasión, ¿sí? Y no lo vamos a desconocer nosotros. Estoy hablando de la persona que vive en un campo, que no tiene otra forma de abastecerse mediante alguna compra en el pueblo, ¿sí? No se va a reconocer si realiza algún trámite personal, como ir a visitar a un amigo y demás. Y ahora vamos a los accidentes in itinere. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es generalmente el modelo de rechazo que nosotros vemos? Es cuando alteran o interrumpen o desvían el trayecto en interés particular, y a su vez también cuando incorporan algún tipo de relación con la patología denunciada. ¿Qué debemos tener en cuenta? El elemento topográfico, cronológico y teleológico. Topográfico es decir, que haya ido desde el domicilio al trabajo, del trabajo al domicilio, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos la noción amplia de domicilio. ¿A qué le llamo esto? Que hemos dado ciertas excepciones cuando el domicilio, por ejemplo, no es el que nos figura en el DNI o el que nos acompaña generalmente o el que denunció ante el empleador. Pero eso ustedes me deben determinar también del domicilio de donde partieron. Cronológico, obviamente debemos determinar que el tiempo que conlleva esa distancia y, por supuesto, la finalidad del viaje, ¿sí? ¿Qué sucede? Tenemos, cuando nosotros hablamos de casa, vamos a decir que va a ser el trayecto cuando traspasa el límite, es decir, a partir del umbral de la vivienda. También nosotros encontramos que la vereda va a constituir el inicio o la parte final del recorrido. ¿Qué sucede con los departamentos? Entendamos que todo lo que sean espacios comunes y demás, se considera que el in itinere ha comenzado. Cuando entramos dentro de la vivienda se consideran actos preparatorios, netamente. Les voy a dar un ejemplo que me pasó hace poco. Un trabajador, un obrero, pasa por un kiosco, se estaba yendo hacia su casa, pasa por un kiosco, le encarga a la kiosquera una cerveza, se va, hace 3 cuadras más, llega a su domicilio, entra a su domicilio, recoge el envase de cerveza y se vuelve al kiosco a comprar la cerveza. En el momento me coloca de testigo la kiosquera. Cuando me relata estos hechos, yo ya veo que el trabajador llegó a su vivienda y salió de su vivienda. La verdad que atribuirle esto un carácter laboral no puedo, digamos. En primer lugar, bueno, en este caso fue un asalto, etc. A lo que yo voy es que una vez que ingresa a la vivienda, por más que tenga que salir nuevamente de la vivienda, una vez que ingresa, decimos que ya terminó su traslado. ¿Qué necesitamos? La intervención policial, la denuncia ante la compañía de seguro, testigos, fotografía,
la carga de prueba nos va a incumbir simplemente el trabajador. Nosotros podemos tener medios de prueba, tarjeta, boleto de colectivo, ticket de traslado. El hecho debe ser súbito y violento en su causa, no en las consecuencias. No es accidente de trabajo, aquellas lesiones generalmente que se pueden producir por desmayo o desvanecimiento, cuando obviamente han sido causas inherentes. ¿Y llevan las llaves? Bueno, y tenemos cuáles son los desvíos expresamente reconocidos por la ley. Obviamente, por razones, cuando concurre otro empleo, la alteración de un familiar directo, enfermo que no conviviente, y todas las circunstancias, estas deben ser trasladadas ya acreditadas por el trabajador. ¿Cuáles han sido reconocidos doctrinaria y jurisprudencialmente? Cuando nos trasladamos a nuestros chicos, ¿sí? Hacia o desde el colegio, o hacia la casa de quien los cuide. Cuando se realiza alguna carga de combustible o una compra esencial de la vida diaria. Cuando debo ir a un cajero automático o cuando debo estacionar en las cercanías. Recuerden que trasladar a los hijos, debo demostrar, no debe ser un desvío muy relevante, pero sí encontrar esto, que es habitualmente que yo los llevo, por ejemplo, a ese colegio, a esa guardería, que se los dejo a mi mamá, que se los dejo a su padrino, y que realizo ese recorrido. Cuando voy cargo combustible, ¿qué sucede cuando puedo cargar combustible? Tiene que ser generalmente la estación de servicio cercana, ¿sí? Si no lo es, debo excusar de que porque no es la cercana. O por ejemplo, debo decir, bueno, es que estaba justo de oferta la estación de servicio YPF, que si bien no era la que tengo en la esquina, la tengo a 5 cuadras. Es donde yo siempre cargo, es donde yo tengo la tarjeta, es donde se puede cargar gas, ¿sí? También cuando yo concurro a un cajero automático. Entendamos que cuando yo concurro a un cajero automático es que voy andando, por ejemplo, en mi vehículo, me desvío 2 cuadras, saco dinero, me subo y ahí tengo el accidente. También tenemos que ir con respecto al horario de que realizo esto. Si bien, y más digamos en estos tiempos. Y si tengo que estacionar en las cercanías, digo, bueno, por ejemplo, no sé, cuando nosotros estábamos en la calle Pedro Molina, yo estacionaba en la calle Belgrano, porque en la calle Belgrano no me cobraban estacionamiento. Entonces, hacía unas cuadras más, no estacionaba en la puerta, pero bueno, mi razón que fue real es esa, ¿sí? También recordemos que tenemos para llevar o dejar a un compañero de trabajo. Es muy importante que veamos cuál es el recorrido, que esto sea habitual, que nuestro compañero tenga el mismo horario, ¿sí? Y acá, bueno, he colocado un par de fallos. Robo, forcejeo, agresiones en la vía pública. Muy importante que en estos casos tengamos la denuncia policial. Sumamente importante que tengamos la denuncia policial, porque nosotros vamos a comprobar el accidente. Si el trabajador ese día, por algún motivo no la pudo hacer, que la trate de hacer lo más cercano posible a la denuncia policial, ¿sí? Recordemos que muchas veces los trabajadores están expuestos a comercios colectivos, a determinado tipo de horas, en determinadas zonas. Entonces, muy importante hacer ahínco en eso, que trabaja en tal zona o que vive en tal zona, para nosotros más o menos tener el contexto y poder decir si es o no. Obviamente las agresiones en la vía pública, si tienen que ver por una cuestión particular, no van a estar comprendidas como un accidente in itinere, ¿sí? Generalmente el accidente cercano al lugar del trabajo, independientemente de dónde salió el trabajador, si es cercano, independientemente hacia dónde iba, si el domicilio si el accidente es cercano, es decir, a unos pocos metros del lugar de trabajo,
obviamente nosotros el aspecto tanto cronológico, topográfico y demás, lo dejamos de lado, pero sí obviamente que me deben acreditar que fue el hecho. ¿Qué nos sucede mucho y que nos cuesta la verdad nosotros ver cómo ustedes lo pueden acreditar? Es el ejemplo que es el trabajador que desciende del colectivo, por ejemplo se tuerce el tobillo, llega rengueando a su lugar de trabajo y manifiesta verbalmente que se cayó en el colectivo. Testigos oculares del hecho no tiene, simplemente tiene su compañero de trabajo que dice, sí, lo vi rengueando, por ejemplo. Pero nosotros, ¿qué necesitamos? Observar si fue en ese momento que tuvo el accidente. ¿Cómo lo podemos lograr? Y ahí es donde empezamos a jugar con esto de la prueba. Estaría importante ver la tarjeta, hacer un cronograma que efectivamente se tomó ese colectivo y eso lo podemos hacer en la terminal de ómnibus o donde expiden las tarjetas. Debemos sacar fotos y si podemos encontrar un testigo, aunque sea el chofer, que nos diga su nombre o que nos manifieste que se tomó el colectivo 04, etcétera, para nosotros poder llegar a relacionarlo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando el trabajador fallece en el ámbito de su trabajo o en cercanías de mismos, en circunstancias que no se pueden determinar? Se va a iniciar una causa penal por averiguación de la causa de muerte, ¿sí? Y nosotros sí o sí vamos a necesitar esa averiguación penal. Eso es como algo que lo debemos sí o sí tener, ¿sí? Y bueno, ya para ir cerrando, los accidentes en comisión. Recuerde que el accidente en comisión debe mediar reconocimiento, ¿sí? En el caso de que el siniestro se produzca como consecuencia de alguna vinculación que está estrictamente relacionada con el cumplimiento de su función. En ese caso, lo sí nosotros le vamos a pedir es que adjunten toda la prueba como qué harían para un accidente in itinere. Si bien no es lo mismo, obviamente, al estar fuera de la órbita del empleador, nosotros solicitamos esa misma prueba, digamos. ¿Sí? Así que bueno, he sido rápida a fin de que podamos responder las preguntas. Muchas gracias.